garantizada. Estás escuchando Zona de Expertos con Abigail Yepes, compartiendo ideas y herramientas para impulsar la educación. Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas ninguno de nuestros programas. Queridos amigos de la radio, de hoy nos encontramos en un programa muy especial para mí, pero sobre todo con mucho interés, porque nos vamos a adentrar al mundo de lo que es la educación especial, lo que es también la inclusión, pero sobre todo en el corazón del CRIT. Me encuentro con un amigo muy especial, Jardiel Quintal, que es el director general del CRIT de Estado de México en Tlalnepantla, y que nos abre las puertas hoy de su oficina, que te agradezco mucho, Jardiel, y sobre todo también para platicarnos de las actividades que vienen a futuro, porque hablar de educación no solamente es hablar, como les he dicho, mi querido público, de los cuadernos, de los libros o de aprender el 1, el 2, mi querido Jardiel, es aprender a vivir como nos toca, con las nuevas realidades, con las enfermedades que nos tocan. Y la verdad es que el tema de inclusión, muy pocos de nosotros contamos con esta educación, porque ¿cuántas veces nos pasa a una persona tan siquiera enfrente que se cruza la calle y le aventamos el coche porque no la dejamos pasar, ¿no? Queremos hablar de inclusión, pero la verdad es que empezamos a tener prejuicios de la gente y creo que es algo que nos va a ayudar mucho. Es que, mi querido Jardiel, bienvenido el día de hoy. Y bienvenida a tu oficina. Gracias. Yo siempre digo que no es mía, es de la sociedad, porque pues Teletón está construido por todos los mexicanos y es un honor hablar de un tema tan importante como es la inclusión escolar y la inclusión en general de las personas con discapacidad. Claro, porque es bien importante, sobre todo, mi querido público, porque Jardiel tiene una labor que, aparte de ser muy loable, también es una labor muy compleja, porque es insertar a la sociedad a estos cambios, a personas que hoy tuvieron un accidente, tuvieron alguna situación que la vida les cambió y que eso las hace hoy tener que venir a una rehabilitación. Y Jardiel, platícanos un poquito sobre todo, porque próximamente se va a hacer algo que es vital para la gente y que nos tenemos que reeducar como empresas y como sociedad, lo que es el empleatón, que justamente es abrir la oportunidad, porque qué complejo es que se nos olvida que las personas con una discapacidad comen, tienen necesidades y deben de trabajar. Sí, claro. El empleo es un derecho de todos y de las personas con discapacidad mucho más. Pero hoy las empresas estamos mirando a poder prepararlas, a poder visibilizar el tema. Sé que es un trabajo largo, pero hay que hacerlo, Avi. El día de mañana es la persona con discapacidad y nosotros también estamos mirando al cuidador, porque es una figura que en muchos aspectos a veces sale de la ecuación y decimos, no, pues Teletón atiende a los niños y a las niñas. Yo invito a tu audiencia a que piense un poco qué pasa con las papás y las mamás que tienen un niño con discapacidad, en qué momento trabajan. Hablar de flexibilidad laboral es un tema que puede ser complejo, pero muy importante para quien cuida a alguien, ¿no? Incluso lo que ha sucedido muchas veces es la mujer quien termina cuidando al papá o a la mamá, que es un adulto mayor, que requiere ciertos cuidados. Y las empresas siempre tienen el número de cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos son ingenieros, tal, y pocas veces tenemos el dato de cuántas personas cuidan a alguien. Entonces, partiendo de ahí, tener políticas internas, de tener cierta consideración de flexibilidad laboral. Lo mismo sucede con las papás y mamás que tienen un niño con discapacidad, que tienen que venir a trabajar. Hace unos días hicimos nuestra primera feria de emprendimiento. El CRIT es una comunidad, entonces pusimos el espacio para que las familias pusieran sus productos, sus servicios y cualquier cosa que ellos estuvieran haciendo como emprendimiento a darlo a conocer. Entonces, eso es muy, muy importante. Y hoy, como bien lo señalas, el próximo 1 y 2 de octubre estaremos llevando a cabo nuestra feria de empleatón. O sea, vamos a convocar empresas con el poder mediático que tiene Fundación Teletón. Estamos buscando 40 empresas que puedan ofrecer oportunidades reales de empleo. Es romper ese ciclo de la pobreza. No sé si tú y tu público conocían que luego la discapacidad le pega a quien más necesidad tiene, Avi. O sea, porque no tienes un adecuado control prenatal, porque puedes tener un problema al nacer o una mala atención de parto, genera que un niño pueda tener una discapacidad. Si partiendo de ahí como mamá tienes estos retos, ¿en qué momento trabajas? Claro, no es que pareciera que la vida a veces nos olvidamos de las situaciones. Yo siempre le digo al público,
Y decimos, bueno, es que, ¿cómo puede pasar que si queremos hoy hacer todas las materias y lo metemos en nuestra currícula, ¿no? Educativa, el que seamos más inclusivos, el que obviamente hablemos del tema de las discapacidades, que hablemos del tema de muchas cuestiones, pero realmente desconocemos todo, ¿no? Desconocemos y tenemos muy poca información porque realmente, como tú lo acabas de decir, bueno, porque a veces en nichos se da más un tema de tener una discapacidad, justo porque no tenemos, y les comentaba yo hace un programa, fíjate que tuvimos, el radio me deja invitar a doctores, por ejemplo, y tuvimos la participación de un doctor. ¿Y por qué es tan importante a veces tener esta cultura? Porque es parte de la educación conocer, ¿no? Enfermedades, cómo se trabaja, cómo se trata, situaciones que a lo mejor parecían que no tienen que ver nada con lo educativo, pero que lo son, porque realmente no nos preparamos, ¿no? Pensamos que nada más el ir a la escuela donde nos digan qué es lo que tenemos que hacer y las materias y con eso ya estamos educados y realmente no. La vida nos exige aprender más allá, ¿no? Aprender justo como lo dices, bueno, un control prenatal. ¿Cómo sé si mi bebé viene bien, si mi bebé no viene bien? Si puedo evitar que tenga una discapacidad, ¿no? Y si bien hay estudios que son costosos porque lo sabemos, ¿no? Pero desde el inicio muchos padres, tengo la fortuna de conocer a padres jóvenes de repente y te presentan y te dicen, es que ni siquiera le hicimos el famoso tamiz, ¿no? ¿Para qué? Ujú. Pues es que no, no. Oye, y le preguntas, oye, labrar, ¿cuándo salió tu niño? Claro. Que es una base fundamental, ¿no? Sí. No, pues no sabe ni siquiera de qué le estás hablando porque no hay una cultura que nos enseñe a que, por ejemplo, el hablar, pues obviamente son para que puedas ver la reacción que tienes y de la prensa y demás, y que obviamente puedas evitar que tiene algún tipo de retraso o puedas ya vislumbrarlo y a lo mejor con una estimulación temprana, con algo pueda hacerlo, pero realmente es que lo desconocemos totalmente, ¿no? Y como bien lo dices. Y sensibilizar a empresas, pues está difícil. Es que está difícil, porque ¿estás de acuerdo? Que a veces cuando uno ya está en la parte del jefe, del empresario, nos olvidamos de la vida del enfrente. Somos poco empáticos. O nos interesa la rentabilidad o la utilidad, ¿no? Entonces, de repente pensarlo, pero sí creemos firmemente en Teletón que hay que hacerlo, Abby, ¿no? O sea, el cambio no se va a ver, probablemente no lo vea yo, que ya soy más para allá que para acá, pero sí la comunidad y los niños que vienen, o sea, tenemos que empezar a sembrar cultura, hacer este llamado a las empresas para considerar a personas con discapacidad y también dar a conocer que hay estímulos fiscales para la contratación de personas con discapacidad. Uno, que hay estudios ya que sustentan el hecho de que una empresa que contrata a una persona con discapacidad va a tener un colaborador muy apegado, muy comprometido, porque hay tan pocas oportunidades, ¿sabes? Que las personas con discapacidad que están en edad laboral las cuidan y las protegen. Y al entorno, a quien no tiene discapacidad, a veces llegas en auto y dices, ¿yo de qué me quejo? Cuando veo a la persona que estamos dándole trabajo, que tiene una discapacidad, está primero que yo. Entonces genera mucho más productividad. Entonces tenemos que empujar el tema y lo tenemos que hacer juntos como sociedad. Teletón no pretende cambiar el mundo, pero sí pretende generar conciencia, ¿no? Esta conciencia de decir, ¿por qué el tema del empleo para los niños? Porque Teletón trabaja con niñas y con niños. Muchos se podrían preguntar, Jardiel, dentro de tus ocupaciones de llevar un CRIT, el más grande del país, ¿por qué haces un empleo? ¿Tú no tienes que hacer? No, no, sí tenemos mucho que hacer, pero es parte de la responsabilidad de la fundación el hecho de ir sembrando o arando la tierra para que cuando nuestros niños lleguen a una edad escolar puedan emplearse y poderle quitar a los papás también este velo que a veces nos ponemos del victimismo, ¿no? De tengo un niño con discapacidad, sí señora, pero está intacto intelectualmente, hagamos de algún modo que llegue a la escuela, que tenga las herramientas, porque el día de mañana lo que le va a permitir conseguir un trabajo de calidad y bien remunerado. Claro, y sobre todo valerse por él, porque al final del día sí es una situación bien complicada, porque insisto, de repente tienes una discapacidad y pues el mundo se cierra, porque como lo vemos en nuestras calles, a como lo vemos en nuestros lugares, pues pocos lugares tenemos accesibilidad, construimos hoy un mundo, las escuelas, las calles y todo, y no es culpa de nuestro gobierno ni de nadie, sino que sencillamente pues no lo pensábamos, ¿no? Ha sido una situación que de repente no lo vislumbras, no lo ves, y pues hemos ido avanzando en estos temas, y qué mejor que existan, pues como ustedes, ¿no? Lugares, asociaciones, empresas que se dediquen a esto y que cada año van haciendo actividades diferentes, pues no tenemos nada que hacer, ¿no? Yo veo que tienen mucho que hacer, porque hay demasiada gente, como dices, es el más grande de México, porque obviamente, pues
toda la zona conurbada, ¿no? De todos los 125 municipios del estado, recaemos aquí en CRIT de Tlalnepantla, ¿no? Y que al final, pues bueno, justo en esta parte de la inclusión, Jardiel, me gustaría que nos platicaras un poquito más, digo, ahorita casi nos vamos a ir a una pausa comercial, pero que nos platicaras más de cómo tiene que entender la gente la inclusión. A veces nos cuesta mucho trabajo también usar los términos adecuados. Correcto. Tenemos, como dices, un velo que nos impide el tema de hablar de lo que es la discapacidad, como que nos da pena, aunque hace muchos años se ven las situaciones de cuando tenía a lo mejor un hijo con síndrome de Down y que en aquella sociedad lo veíamos que pues los ocultábamos o todo, aún tenemos muchos paradigmas que romper y muchos esquemas porque pues ante el desconocimiento y la falta de información no sabemos a dónde ir, no sabemos qué hacer, no sabemos qué poner, pero platícame un poquito de esto, hablando de inclusión, sobre todo, como te decía, en esos términos. ¿Qué es lo adecuado de la inclusión? ¿Qué es una verdadera inclusión? Ustedes que lo tienen que vivir día a día. Sí, me parece importante mencionar que el lenguaje es muy importante. Ahorita que lo decías, es anteponer a la persona antes de la condición de discapacidad. No sé si te ha tocado de repente estar en algún evento y dicen los discapacitados. Todos de algún modo lo somos. Yo utilizo gafas para ver mejor, tengo una limitación visual. Cada una de las condiciones de discapacidad y la persona siempre se antepone. O los niños y las niñas especiales. Pues especial yo quiero ser, ¿no? O sea, o los niños con capacidades diferentes. Seguro tú tienes muy buenas otras capacidades que yo no tengo, ¿bien? Entonces no son capacidades. Primero que se nos quite el miedo de nombrar por su nombre. Es persona con discapacidad. Entonces, partiendo de que es una persona con discapacidad, es conocer qué tipo de discapacidad tiene. Motriz, auditiva, visual, intelectual. Entonces, partiendo de eso, podemos como ir identificando qué necesidades tiene. La inclusión no es darle a todos todo, sino dárselo de manera razonable. Pongo un ejemplo muy práctico. En el tema laboral, ¿cuántos jefes se han puesto a pensar que dentro de sus perfiles de puestos, si tengo una empresa que hace call center, pueden estar unas personas que tengan limitación en marcha y las puedo contratar? Pero eso lo puedo adaptar a mi perfil. Y lo puedo tener. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues hacer accesible el lugar para que lleguen. Es darle a cada quien lo que necesita. Como una persona que no tiene discapacidad. Probablemente yo tengo pues, fobias, ¿no? Entonces tengo que darle un lugar abierto. Entonces, cada uno con una necesidad, pero partimos, a mí se me hace bien importante que se nos quite el medio de nombrarlo por el nombre que tiene. Sí, es que esa es la parte, ¿no? Que tenemos que romper y esa es parte de la educación, romper este paradigma de que a veces, ¿no? Nos pasa a las mamás y nos ocurre mucho a las mamás, no me dejan mentir, que desde que somos muy chiquitos, ¿no? El hablar de los aparatos reproductores, el hablar de temas como tal, pues les cambiamos el nombre, tenemos una cultura en donde tratamos como de cubrir las cosas y de cuando no ves un problema como lo es, pues difícilmente vas a ver su alcance, porque tratamos de darle, ¿no? A los niños, por ejemplo, les enseñamos no esto, no aquello, ¿no? Términos que no deberíamos de ocupar y que justo por eso se va formando el ver a la discapacidad o el ver como algo, híjole, no es que estamos casi haciéndolo sentir mal. Cuando lo hacemos sentir más mal, desde no darle la oportunidad, y como tú dices, un término de la justicia sería, ¿no? Esto es muy parecido a la justicia, darle a cada quien lo que le corresponde, ¿no? Ese sería... Es muy equiparable y es un gran ejemplo. Ahora que me recordaste una anécdota muy interesante, yo cuando recibo algún recorrido, lo primero que les digo cuando vamos a hacer el recorrido, porque mucha gente dice, ay, vamos a ver angelitos. No, les digo, no hay angelitos en el CRIT Estado de México. Los angelitos los van a encontrar en otros lugares. Aquí hay niños y hay niñas con ciertas limitaciones, pero desde cómo lo comunican, no desde el victimismo, sino desde una condición real. Claro, y qué importante es eso, mi querido público, porque exactamente, ¿no? Los términos angelitos, no, están muy vivos y tienen una vida por delante. Y si nosotros le brindamos la oportunidad, y yo creo que eso ha sido parte fundamental porque existen muchos mitos, muchos comentarios y en el desconocimiento de las personas a veces nos atrevemos a decir muchas cuestiones, ¿no? Entonces, en esta parte, qué interesante es el hecho de que vengan a ver que tienen una vida y que entiendan que van a crecer, que aunque son pequeños van a crecer. Ahorita que yo llegaba justo me tocaba ver un bebé, pero ese bebé nunca se va a quedar siendo bebé. Va a crecer, va a tener otras necesidades educativas, mentales y después laborales para que pueda también él ser una persona productiva. Porque si no, de lo contrario, pues obviamente vamos a tener situaciones muy complejas. Pero vámonos a una pausa comercial, mi querido público de la radio de hoy, y regresamos aquí a Radomex con este programa de Educándonos para la Inclusión en CRIT Teletón Tlalnepantla.
Sintoniza Zona de Expertos con Abigail Yepes, donde la educación abre las puertas al conocimiento, el aprendizaje y el desarrollo. El doctor César Lozano llega a Radio Mex. Escucha por el placer de vivir de lunes a viernes a partir de las 9 de la noche. ¿Qué es lo que te apasiona hacer? Y dedícate a lo que eres bueno. Sí, hombre, es que nos falta quien está imprudente. Oye, ya tienes novio. No le andes preguntando. Estoy aquí cayendo, yo me resbalé solito. Un programa ameno, constructivo y muy divertido. No te lo pierdas. Solo por Radio Mex. 20 años juntos. Este domingo en la Hora Nacional celebramos a nuestras personas adultas mayores. Además, les contamos las novedades del certamen México Canta. Visitaremos el Archivo General de la Nación, donde se encuentra la memoria documental de México. Les compartiremos recomendaciones para este regreso a clases. Y hablaremos sobre salud geriátrica. Leos y Charos esperamos este domingo a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. ¿Acaso estás escuchando la radio solo? No sufras más y conéctate al Delicioso con Dani. 2 horas de hits del momento, la música que tú quieres oír y lo mejor del mundo del cine. No te lo pierdas, de 9 a 11 de la mañana, solo aquí en Radio Mix. ¿Buscas tus marcas favoritas y el mejor plan para disfrutar en grande? La mejor opción es Forum Buenavista, donde cada visita se convierte en una experiencia inolvidable. Descubre increíbles bazares, talleres para toda la familia y eventos especiales que harán de tu día algo único. Visítanos en Eje 1 Norte Mosqueta, número 259 en la Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Ciudad de México. Y vive grandes momentos con quienes más quieres. Síguenos en Facebook e Instagram como Forum Buenavista y entérate de todas las novedades. Forum Buenavista, donde están tus marcas favoritas y los mejores momentos. 20 años de historias, de voces que dejaron huella, de programas que marcaron época. Muy buenas noches, amigos y amigas de Radio Mex, la radio de hoy. Estamos en una emisión más del Criticón, el programa cultural de esta estación líder. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, esto es Arely en Radio Mex a través de la radio de hoy en este lunes. Bienvenidos. Radio Mex, 20 años juntos. Que los cumplas, querido papi, que los cumplas feliz. Papi, pide un deseo. ¿Ya se cumplió? Estoy trabajando otra vez. Hay deseos que cambian una familia. Hay respuestas que cambian la vida. Las empresas generan 8 de cada 10 empleos. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación. Hey, ¿qué onda? Mi nombre es Víctor Arenas y te invito a que me escuches en Like Grupero. Que por tu culpa me la paso desvelado. Te espero de lunes a viernes a partir de las 6 de la tarde y hasta las 8 de la noche con lo mejor del regional mexicano. Entrevistas exclusivas, información del momento y muchas sorpresas más. Escúchame en Radio Mex, la radio de hoy, y súmate a esta gran experiencia que no te puedes perder. Dale like a lo que te gusta, dale like a Like Grupero. Cinedot, el punto de encuentro entre tu celular y la pantalla grande. Disfruta tus películas acompañadas de lo mejor de nuestra dulcería sin tener que hacer fila. Conecta con los mejores estrenos en cinedot.com.mx o descarga la aplicación Cinedot Conéctate. Escucha Radio Mex Noticias y conéctate con Carlos Gómez Camacho. De lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde con la información más relevante a nivel nacional, estatal e internacional. Radio Mex, la radio de hoy. Sube por las escaleras y transforma cada escalón en una dosis de energía física y mental. Libérate de lo que te detiene. Actívate 30 minutos al día, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Haz un match con Radio Mex y síguenos en nuestras redes sociales. TikTok, Radio Mex en vivo. Facebook, Instagram y Twitter, Radio Mex. En Radio Mex conectamos contigo.
contigo desde hace más de 16 años. Seguimos en Zona de Expertos con Abigail Yepes. Todavía tenemos más información, consejos y temas educativos preparados para ti. Continúa escuchándonos. Y bueno, estamos de regreso, mis queridos amigos de la radio de hoy, aquí con mi querido Jardiel en CRIT Teletón Tlanepantla, hablando de la inclusión, y nos quedábamos en un punto muy importante, mi querido Jardiel, de llamarle a las cosas como son. En México a todo le cambiamos la cosa, a todo le cambiamos el nombre, porque pues definitivamente es parte de una educación, es parte de todo lo que hemos vivido, no nos educamos, y yo insisto mucho en ese tema de que mi querido público nos entienda mucho, de que no solamente nos educamos en la escuela, ¿no? La educación viene afuera, aprendemos todos los días, cada paso en la vida que damos es un aprendizaje, y que cuando nos abrimos a aprender y a saber que eso nos va a dar también una enseñanza, ahí es donde nuestra vida también cambia mucho, porque a veces nos limitamos nada más a esos conocimientos. Y justo hablando del tema de que te decía, háblanos de qué es la verdadera inclusión, de lo que a ustedes les sucede, también les decíamos, pues bueno, ¿cómo es que van a ir ustedes reeducando socialmente hablando? Porque todo el mundo tenemos ideas, ¿no? De repente me encanta cuando la gente, es que el Teletón es de Televisa, ¿no? Es una cosa que a mí me encanta. Y rompiendo estos mitos para que nuestra gente tenga la información certera. Perfecto, mira, siempre han preguntado, yo voy a una comida y Jardiel, ¿dónde trabajas? En Fundación Teletón. Ah, trabajas para Televisa. No sabes, Abby, cómo me encantaría tener a Lucerito al lado de mí. Sí, claro, por supuesto. De mi oficina. No, nuestra razón social es Fundación Teletón. Okay. ¿Dónde viene la confusión? Televisa se vuelve esta ventana que nos permite en 16 o actualmente 18 horas de satélite para transmitir un evento. Okay. Entonces, parte del equipo de Televisa forma parte de un patronato, pero no depende Teletón de Televisa. Eso es importante comunicarlo. Otro gran mito, ¿no? El tema de los impuestos. No, o sea, no es posible. Nosotros somos una organización no lucrativa que te permite entregarte un recibo deducible que en el momento de pagar impuestos te puede ayudar a disminuir un poquito. O sea, tú decides si pagas más impuestos o si se lo das a alguna fundación, sea Teletón o cualquiera de las que son donatarias autorizadas. Okay. Pero la principal realidad, y yo como me defiendo cuando estoy en estas comidas, es decirles, ¿conoces el CRIT? ¿Conoces la labor que hace la Fundación Teletón? Y te dicen, no, te invito, yo te recibo, yo te doy el recorrido para que conozcas, porque nace mucho del desconocimiento. Hoy, por ejemplo, estamos trabajando en las campañas de los puerquitos. Si ven alcancías de puerquitos ahí, ayúdenos a continuar con esta labor. Trabajamos mucho con niñas y con niños de colegios. ¿Por qué? Porque creo que hay que generar mucha empatía. A veces nos clavamos en el celular y la única verdad es la que dice el celular, pero hay otra realidad, la que se vive todos los días. Entonces, cuando tu hijo o mi hijo pueden venir a un centro como este y entender lo que podemos hacer juntos como sociedad, es un trabajo en valores. Regresar al civismo que como sociedad mexicana tenemos y decir, oye, yo hoy puedo ayudar y puedo dar 10 pesos. Estoy ayudando. Porque el día de mañana, cuando tú necesites, el país va a estar para ti. Y esa generación de cultura, yo te debo confesar en mi parte romántica, eso es lo que más me apasiona de trabajar en Fundación Teletón. Que hacemos juntos, o sea, el último evento Teletón participaron más de 17 millones de mexicanos aportando una moneda de $1 hasta estos grandes cheques que llegan. Y todos son dueños de este lugar. Claro, y qué importante, ¿no? Y ojalá que ahorita nos puedas comentar también de las áreas que tienen, porque volvemos al desconocimiento, creo que esa es una de las partes fundamentales que aquí existe. No sabemos a dónde acudir, ¿no? Muchas veces tenemos un familiar, tenemos un conocido, pero pues no sabemos a dónde acudir. Y también otro mito muy importante son los costos, porque mucha gente dice, no, es que cómo va a ser carísimo y de dónde se pueden acercar. Y pues como decimos, todos vamos hacia una parte degenerativa, una discapacidad. Todos la tenemos, porque la vez pasada que comentábamos, todos tenemos una discapacidad. A algunos se nos complica hacer algo. No somos buenos para todo, pero qué importante es que los conozcamos. Entonces, ¿nos puede platicar un poco más de las áreas, de cómo están integrados? Porque pues lo vemos y vemos un edificio bonito. Sí. Y qué padre, ¿no? Porque también la dignidad creo que es algo bien importante, ¿no? Muy importante. Mira, en el centro, cuando hablamos de discapacidad, hablamos de un paraguas muy grande, ¿no?
El centro de rehabilitación es experto en la discapacidad motriz. Voy a poner un ejemplo. Si un chavo con síndrome de Down de 16 años busca entrar al CRIT, ya no tiene criterios de ingreso, porque ya los retos de esa persona están en la parte educativa y laboral, ¿no? Pero voy a cambiar la premisa. Si es un niño de 3 años con síndrome de Down que tiene retos en marcha, ese niño es candidato para entrar aquí. Ellos prácticamente no pagan nada. En algunos casos tenemos una cuota de recuperación que va de $1 a $80. Tenemos un modelo médico social que tiene que ver con más que una terapia, un modelo completo de atención a la discapacidad. Mucha gente piensa, Teletón da terapia. Sí, damos terapia, pero también damos acompañamiento a los papás en la parte psicológica, a las mamás, consultas médicas. Este centro tiene 16 especialidades médicas de alta especialidad relacionadas con la discapacidad. Y hoy también hablarle a tu público que el centro está abierto para toda la población, con un aspecto que si te atiendes aquí y vas a cubrir una cuota de recuperación, estás becando un niño. Es un adulto mayor que sufrió un evento cerebrovascular. El CRIT Estado de México tiene el área robótica más importante de esta zona del Estado de México. O sea, tenemos el gran Instituto Nacional de Rehabilitación y tenemos los CRITs. Entonces, también te puedes acercar a un centro a atenderte. Ese sí tiene una cuota un poquito más alta, que nos sirve para recuperar los costos, pero sobre todo para ayudar a las demás personas. Hablando de áreas, el CRIT tiene una parte médica, 13 especialidades médicas, el área de terapia física, que contamos con el área robótica más importante de esta zona del Estado de México, un tanque terapéutico, tenemos terapia ocupacional, terapia física, psicología, trabajo social, proyectos de inclusión, y juntos es el modelo Teletón. O sea, son cerca de 9 áreas las que componen, porque la discapacidad no es la persona únicamente, hay un entorno alrededor que lo que buscamos, importantísimo para tu público, la discapacidad no es una enfermedad, es una condición de vida. O sea, no se cura con una pastilla, sino que rehabilitamos a partir de las características y condiciones de discapacidad. Claro, y eso es bien importante que lo sepa la gente, porque es que, insisto, yo creo que esta parte nos falta demasiada educación. Debería existir ya manuales para poder ver y vislumbrar todo este tema, porque, híjole, la verdad es que nosotros como que pensamos que le dio como la gripa, ¿no? O sea, que es como una gripa que a lo mejor y voy y se quita, y que no. Ahora, que la rehabilitación nos da un porcentaje, porque a todos nos va a dar un cierto porcentaje hasta dónde llegar. Obviamente, pongamos, si cuando nacemos no tuvimos el 100, de manera compleja vamos a llegar a él, pero podemos llegar a un 70, un 75, lo cual nos va a permitir interactuar con la vida. Y es que se nos olvida que como eso, son personas que deben de llegar a otro punto, integrarse, que no se van a quedar chiquitos, porque de repente cuando vas a trabajar con niños y con niños, pues pensamos que se van a quedar así por siempre, y no. ¿Qué va a pasar cuando sea un adolescente o un joven? Justo después vienen otros padecimientos como depresiones, como suicidios, porque obviamente me siento diferente a los demás, ¿no? Entonces, cuando yo me siento diferente, pues no, aquí se trata de integrar, y como no es una de robótica, pues no es nada, pues, ¿cómo decirlo? Nada barata, ¿no? Porque tener aparatos de ese estilo, el mantenimiento que hay que darle, porque también es como una máquina, ¿no? Voy a platicar una anécdota. Cuando me ha tocado ser directora en algunos lugares, ¿no? De repente se nos olvida a las personas que cada integrante de ahí, cada trabajador es una familia, y tú tienes que mantener esa familia, ¿no? Entonces, yo cuando alguna vez fui directora del agua, les decía yo, es que no pagan su agua, decía yo, pero es que no es que la paguen porque decían, es para el gobierno. No, también hay familias trabajando para que llegue el agua, porque son los que abren las calles, los que las cierran, y ellos tienen un sueldo que deben ganar porque también comen, ¿no? Porque también viven. Y eso como que de repente nos olvidamos, a veces nos volvemos tanto egoístas en ese sentido, pero bueno, al final del día creo que es bien importante la labor que ustedes hacen. Ahora, en cuestión de temas de lo que tú nos dices, ¿no? De ese peatón, retomando un poquito cómo va a ser, ¿qué características o cómo llegan a las empresas para que las empresas se sumen? Todo está muy a tiempo, creo que todavía tenemos buen tiempo para sumarlas. ¿Qué tienen que hacer o cómo lo tienen que hacer? ¿Qué diagnóstico? Porque a veces el tema de cambiar instalaciones es muy complejo, ¿no? O sea, no es fácil, tampoco es barato. Tampoco es barato, nosotros vamos en educación, a veces el hecho de tener rampas, ¿qué más quisiéramos tener rampas en todas las escuelas y todo? Pero es un tema complejo y es un tema de recursos. ¿Ustedes cómo eligen esas empresas o cómo se suman las empresas a trabajar? Justo, con voluntad.
O sea, muy fácil. Simplemente que la empresa tenga dentro de su currícula o dentro de sus catálogos de puesto considerado personas con discapacidad o tengan la intención de contratarlas y nosotros les ayudamos a capacitarlas, ¿sabes? O sea, vamos ahora sí que a buscar abrir esos espacios. Incluso tú eres un empresario, tienes una empresa y tienes la intención y dices, esto que escuché puede ser interesante y quieres capacitarte con nosotros, también lo puedes hacer, ¿no? Lo que estamos buscando, porque no deberían haber ferias inclusivas, pero tenemos que provocarlas de algún modo. La intención sería ferias de empleo para todos y para todas. Entonces, lo que estamos reclutando es tu empresa, ¿tienes voluntad? Entonces, partiendo de la voluntad, podemos hacer muchas cosas y les esperamos. Es 1 y 2 de octubre, estamos a muy buen tiempo para que nos manden a su gente de recursos humanos, busquen al CRIT Estado de México, solo googleen CRIT Estado de México, pónganse en contacto con nosotros. Yo soy una empresa que quiero empezar a contratar o quiero contratar a una persona con discapacidad y nosotros les ayudamos incluso a identificar qué perfiles, si es una discapacidad motriz, si puede ser algo intelectual como el síndrome de Down para cuestiones de empleabilidad en la parte de repostería, en la parte de restaurantes que aplican muy bien, en fin, todas las herramientas en la cuestión de discapacidad, el CRIT Estado de México les puede ayudar. Y pues es más voluntad de venir a reclutar. Claro, oye, a ver, ahí me interesa un tema, porque dices, vamos a capacitar. ¿Qué comprende una capacitación para que lo entienda? Porque de repente cuando nos dicen en las empresas y los trabajos, te van a capacitar, dices, ay, no, voy a perder mi tiempo, ay, no. ¿Cómo capacitan ustedes a las empresas? Porque es ir a dar clases, literalmente, ir a educar a esta parte. ¿Cómo es que empieza ese trabajo dentro de alguien que quiera decir, yo quiero conocer más? Justo. Bueno, vamos empezando a conocer los tipos de discapacidad y empezar a hacer un match con la labor y la misión o el propósito que tiene tu empresa. Es decir, mi empresa se dedica a la logística. ¿Qué posiciones? Sí, entendiendo que un chofer con una limitación motriz, pues no propiamente, pero sí tienes trabajo de oficina, ¿no? Sí tienes un call center, sí tienes un área de marketing, porque además hay muchas personas preparadas, ¿sabes? Que ya terminaron una licenciatura y no sabe la dificultad que es encontrar trabajo. Una persona de TI que trabaja con tecnologías de información, ¿por qué no? Un manejo de redes y de comunicación, que hoy todos hablamos de redes. Tú dime, ¿no podría una persona con una limitación de movilidad hacerlo desde tu casa y estarte llevando las redes con la formación adecuada? Porque no se trata de qué buenos somos si les dimos trabajo a una persona con discapacidad. No buscamos eso, buscamos que las empresas empaten el propósito con el mejor candidato. O sea, el mejor candidato. El día de mañana, ¿te funciona o no te funciona? Si estamos hablando de inclusión y de derechos, si no te funciona, lo vas a terminar despidiendo. Y eso también es válido, ¿no? Claro. Sí, porque tienen que tener sus capacidades y quitarnos también ese mito, ¿no? De hacerlo como que cuando ayudamos a alguien que tiene una discapacidad, como que somos los mejores o los más buenos, ¿no? ¿Verdad? Porque sí existe, ¿no? O sea, de repente es que lo hemos visto como esta parte de, ay, esa es la acción buena en el día, cuando ya es algo cotidiano y tenemos que empezar a quitar todas estas telarañas que nos hemos creado para que verdaderamente pueda tener un efecto en la sociedad y ya. Ahora, en temas de inclusión, nos decías, es una sombrilla pues obviamente enorme la que tenemos, pero para que nuestro público empiece a entender un poco más esta inclusión, ¿qué es verdaderamente ser inclusivo? Porque hoy también tenemos pues obviamente los términos, tenemos otras generalidades más que se adhieren a la inclusión, pero ¿qué pasa? Bueno, ¿cómo es verdaderamente una persona que es inclusiva? ¿O cómo puedo ser inclusivo? Porque creemos que es como cuando la limosna que vamos a dar a la iglesia y eso ya es de, yo ya cumplí y creo que estamos en un grave error. Sí, siendo inclusivo, insisto, partimos del tema del lenguaje. ¿Qué tanto hablas tú con la persona? Y yo siempre pongo el ejemplo, es como te gustaría que me traten y como me gustaría que me traten. Hola, Jardiel, si sé mi nombre, ¿no? No me gustaría que me dijeran el de 4 ojos, ¿no? Porque utilizo lentes. Entonces partimos siendo inclusivos con conocer, pero tenemos que permitirnos, ¿no? O sea, en la parte de formación, yo coincido contigo, cuando hablamos de estas capacitaciones y eso es tiempo, es darnos la oportunidad. Y la oportunidad no se la estás dando a una persona con discapacidad, te la estás dando tú. Porque me permite a partir de la socialización conocerte un poco más. Pero si sé tu nombre, si sé que tienes una limitación en la parte motriz o a veces no es tan visible como el tema del autismo. O sea, primero es quitarnos, lo dijiste muy bien, estas telarañas de que cuando vemos a un niño en el súper tirado y remolcándose, a ese niño le hacen falta 2 buenas nalgadas,
¿no? ¿Por qué no está haciendo? Y a lo mejor lo que está pasando es una crisis porque está dentro del espectro del autismo y no se puede regular. O sea, está encontrando el niño y su mamá un mecanismo. Entonces, simplemente esta cuestión de generarle empatía y decirle, señora, ¿le puedo ayudar en algo? No le puedo ayudar, pero partimos un poco de conocer y no estigmatizar. ¿Sabes cuántas mamás que llegan al CRIT en el transporte público se les quedan mirando porque tienen una malformación congénita? Y dices, bueno, tú tienes una malformación, yo tengo un color de piel distinto. O sea, pero es quitarnos esos mitos de que la discapacidad tiene que ser algo lastimoso. Y algo que me enseñaron un chavo de que se egresó de Teletón, me dijo, Jarriel, la discapacidad hay que verla como algo que sea inspirador y no algo que sea doloroso. O sea, dejemos de ver la discapacidad como un tema que lastima y lo veamos más como algo que es muy necesario en nuestra sociedad. Claro, porque estamos expensos ahora sí que es el pan de todos los días, por una expresión muy coloquial, porque al final del día hoy podemos estar bien, pero el día de mañana a cualquier accidente, digo, quienes se les ha pasado, yo soy de voces muy fuertes afortunadamente, pero quienes se han roto algún brazo, algún hueso, te empiezas a tener discapacidad y te cuesta un trabajo desarrollar ciertas cosas, y que te puede pasar, la vida no está hecha, ¿no? Yo en el 2015 a mí justamente me da una hemiplegia, se me inflama la parte izquierda del cerebro, razones por el estrés y por muchas cosas, y qué difícil obviamente encontrar a los médicos, qué difícil obviamente todo este tema, que entiendes a los padres, a las mamás, como tú dices, vienen en el transporte y como que pareciera que está algo, ¿no? Cuando a quien le creció el estómago, pero tienes una malformación, pues también quien se deja engordar y le crece el estómago es una malformación, ¿no? Vamos a llamarle así. Porque a veces hay que poner situaciones a lo mejor tan comunes para que la gente nos entienda, porque pensamos como que son dos mundos distintos y como que estamos hablando de cosas tan separadas, pero todo nos puede pasar en la vida. Todos estamos a expensas de que esto nos pueda suceder y que sobre todo puedan hacer. Mencionamos hace ratito algo que me gustaría que para nuestro público también, la parte de la familia. Porque, pues, no solamente la persona que tiene que enfrentar su vida y que tiene que saber que a lo mejor no tiene un 100, pero tiene un 80 y con ese 80 puede hacerlo más. Y lo vemos nosotros, ¿no? Yo recuerdo mucho a mi papá, a mi mamá, que de repente los comentarios, sobre todo cuando son las Olimpiadas, que los paralímpicos traen más medallas que los mismos competidores que tienen todas sus cualidades, porque son gente que entregan todo, ¿no? Que entregan todo porque tienen un verdadero compromiso con su desarrollo. Pero la familia es algo bien interesante porque no la podemos dejar de lado. Muchas mamás, y hemos tenido programas en el radio, Jardiel, donde yo he invitado a colegas que tengo en una comunidad de mujeres que es por parte de la Embajada de Estados Unidos, que se llama AWE, y que justo platican de tener que ver morir a sus hijos, de tener que trabajar, ¿no? Hace unos días en TikTok vi una mamá que va al gimnasio y que dice, sí, mi vida de gimnasio porque tiene una chiquita que tiene, parálisis motriz, obviamente, y la tiene que subir y cargar y bajar. O sea, ella va al gimnasio y como dices, ¿no? No juzgamos, dimos, esta va al gimnasio porque pues le encanta estar ahí, ¿no? Cuando ella tiene un fin muy específico. En este caso, ustedes la terapia, pero también es educar a la familia, porque es estar preparándola mentalmente para las críticas, para los comentarios, para que puedan también defenderse, porque así pareciera, y pues alrededor, porque hay hermanos, hay todo, y que tengan esta conciencia. En esa parte, ¿ustedes cómo lo hacen? Uy, me preguntas donde más me gusta. Es el tema de la familia. Mira, en Teletón, el modelo que tenemos en Teletón, el logotipo es un corazón. Okay. El amor y la ciencia. El amor no la pone el CRIT, nosotros ponemos la ciencia. ¿Quién te da el amor? La familia. Entonces, trabajamos muchísimo con la familia. Hoy se habla mucho de un sistema de cuidados y del cuidador. Teletón lo ha hecho toda la vida. Es decir, ¿cómo llega una mamá a Teletón? Muchas veces rota. Se dice que como mujeres y a veces como hombres también, en muchas ocasiones, hay dos pérdidas. La pérdida de tu mamá, cómo te mirabas, y la pérdida de cómo ves a tu hijo después de una condición de discapacidad. Entonces, si no atendemos a la mamá, porque es una mujer que tiene un proyecto de vida, un plan de vida, que se puede ver truncado porque me voy a dedicar a mi niño, el plan de rehabilitación AVI no va a funcionar. Entonces, el modelo involucra atender a la familia. Cuando hablamos de la capacidad de atención del CRIT, que hoy es de 2.800 familias, siempre menciono familias, porque no son niños y niñas, es toda la familia. Entonces, ¿qué inquietudes tienen? Yo hago mucho la analogía, les pregunto cuando hacemos un recorrido, le digo, vamos a hacer una vivencia, cierra los ojos,
Tú eres una mamá que está a punto de recibir a tu niño y te dicen que viene algo y que hay una condición de discapacidad. Audiencia, piénselo un momentito y a partir de ahí dígame qué dudas te van a surgir. ¿Cuánto te va a costar? ¿Qué va a poder hacer? ¿Qué tipo de discapacidad? ¿Cómo me van a ver? Entonces, muchas veces cuando llegan a Teletón y cuando llegan al CRIT Estado de México con mucho miedo, nosotros trabajamos con las mamás, mucho con las mamás, con los papás, con los hermanos, porque hay que agarrar a la familia completa. Partiendo de ahí también es darte herramientas, porque no todos los niños van a caminar. Eso es importante, no por llegar a Teletón, todos los niños salen caminando, no. Depende del tipo de discapacidad. Entonces, partiendo de ahí es cómo te doy yo institución, yo Teletón, te doy herramientas a ti mamá para que cuides la calidad de vida de tu hijo. Pero hablando de calidad de vida, también es la tuya. Sí. Ahorita acabas de mencionar un ejemplo muy bueno, la mamá que va al gimnasio porque tiene una niña con una lesión cerebral que tiene que cargar. Lo mismo en las transferencias del niño, los niños crecen, audiencia, y no siempre son niños. Entonces, de repente puede pesar 10, pero de repente te puede pesar 30 kilos. Entonces, si no te enseño sobre una higiene de columna, una adecuada movilización y lo tienes que cambiar porque se hizo del baño, te vas a lastimar. Eso también está en el modelo Teletón. También lo hacemos. También cuidamos y te damos herramientas para que tu niño no se llene de escaras, pero tú eres importante. ¿Tú cómo estás, mamá? ¿Cómo estás, papá? Sí, porque el impacto es mucho, ¿no? Y nos pasa. A las que somos mamás, tú cuando te sabes que estás embarazada de repente, pues tú visualizas un niño que esté corriendo, caminando, jugando, interactuando, ¿no? Ya se van descomponiendo luego en la vida, te lo digo, si mamá es una adolescente, de repente pues ya crecen y pues van cambiando, pero qué satisfactorio es pues verlos que están con todas sus capacidades, ¿no? Medio lento luego para la escuela, pero eso ya es otro tema, ¿no? Pero al final del día tú tienes una expectativa y se rompe. Sí. Y eso es un duelo. Correcto. Eso es un duelo, porque al final del día, pues tú esperabas algo, no sucede, y entonces ahí tú como mujer vives. Justo el martes, de repente en las redes, pues tenemos que estar aquí en la radio y pues nos gusta compartir con nuestro público. Hablaba yo de las mujeres, porque he escuchado muchas mujeres actualmente que llegan a cierta edad y dicen, ¿qué hice con mi vida, no? Como dice, esta mujer tiene un plan de vida, ¿no? Y hoy tengo que tomar una decisión importante de mi hijo, de decir, lo voy a cuidar, cómo lo voy a cuidar, darme los tiempos, trabajar y pues buscar las formas de conjugar toda la vida, ¿no? Es una gran responsabilidad y que de repente nosotros, y nos pasa en las escuelas, y nos pasa algo muy, muy sencillo, ¿no? El pequeño que le cuesta más trabajo hablar, al que no le cuesta trabajo hablar, ¿no? Y de repente viene la señora muy preocupada, tiene un problema, maestra, tiene un problema. Y yo, no, tranquila, es que no habla. Y su primo de la misma edad, no, hombre, es un merolico. Y yo, pues a lo mejor la mamá, hay que observar a la mamá, ¿no? A lo mejor la mamá es como yo, que no se calla y que no para de hablar. Y el niño, ¿no? Entonces, todas estas cosas tan importantes y como dices de la mamá y este ejercicio que nos cuentas, pues qué duro y qué fuerte, porque en efecto, ¿no? Ya verse aquí, pesar más, ir evolucionando con ellos y no quedarse atrás, ¿no? Sí. No quedarse atrás, que eso es lo importante. Y sobre todo algo que se me vino a la mente, porque tengo familia, tengo sobrinos, a lo mejor primos, que a lo mejor han tenido hijos con alguna discapacidad, y en las pláticas hemos comentado el miedo también que existe. Ya tuve un hijo con una discapacidad, el que viene, ¿qué va a pasar, no? Sí. Hay esa parte de la desinformación, porque a veces cuando acudimos con los médicos, pues nos dicen, no, sí, seguro, ¿no? Si ya nació uno, pues el otro. Y esa incertidumbre en la vida pesa. ¿Hay ustedes en ese sentido, han dado alguna charla o los canalizan hacia otra instancia o algo? Porque digo, finalmente es que debe ser el pan de todos los días, insisto. Sí, es correcto, Abby. Aquí tenemos una especialidad médica que es bien importante para eso, que se llama genética. Entonces, cuando el componente es genético y hay probabilidad, porque papá y mamá hay algo en la parte de la formación del bebé que se puede repetir, lo decimos, lo avisamos, le decimos a la familia. Pero no, es muy interesante lo que acabas de decir, pero no todas las condiciones de discapacidad se repiten, ¿no? Yo puedo tener un niño con síndrome de Down y un niño que no tenga síndrome de Down. Entonces, creo que partimos de la información médica o clínica, que es fundamental para tomar decisiones, y ya las familias están. Porque esto de no saberlo, yo tuve la oportunidad de servir en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dentro de Fundación Teletón. Imagínate, familias, hablar de tamiz es hablar de ir a la luna, ¿no? No se lo hace. Entonces,
comunidades que se casan a veces entre familiares, que el componente genético se va a repetir sí o sí. Y vienen niños de bellas familias, 3 niños con una discapacidad genética. Entonces es información y es informar, y también es responsabilidad del CRIT y lo hacemos. Claro, ¿no? Y qué fuerte, o sea, porque exactamente el desconocimiento, porque pues no tienen a lo mejor los medios, las herramientas para poder conocer, porque no, de verdad es que yo aunque son los chicos hoy estudiados, porque de papás que de repente tienen carrera y todo, pero esa parte como que nadie nos explica. Creo que yo he visto que mi carrera, la pedagogía, es muy buena en ese sentido, porque educar, insisto, es enseñar para la vida. No es solamente el ABC y el 1, 2, 3, sino es enseñar para la vida, ¿no? Tener esos conocimientos generales y decirle a la gente, aprende de todo, porque eso es lo que te va a ayudar para tener mejor resultado. Pero vamos a pausa comercial, mi querido público, aquí en Radio Mex, la radio, porque aquí el tiempo en el radio se nos pasa volando. Así es que seguimos con nuestro programa de inclusión, educándonos para la inclusión desde el CRI de Tlanepantla. Así es que no se vayan, regresamos. Sintoniza Zona de Expertos con Abigail Yepes, donde la educación abre las puertas al conocimiento, el aprendizaje y el desarrollo. Alexa, ponle Radio Mex. Hoy más que nunca es fácil escucharnos. ¿Qué esperas? Radio Mex, la radio de hoy. ¿Buscas tus marcas favoritas y el mejor plan para disfrutar en grande? La mejor opción es Forum Buenavista, donde cada visita se convierte en una experiencia inolvidable. Descubre increíbles bazares, talleres para toda la familia y eventos especiales que harán de tu día algo único. Visítanos en Eje 1 Norte Mosqueta, número 259 en la Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Y vive grandes momentos con quienes más quieres. Síguenos en Facebook e Instagram como Forum Buenavista y entérate de todas las novedades. Forum Buenavista, donde están tus marcas favoritas y los mejores momentos. Cada mañana, cada tarde, cada noche, hay una historia que nos une, tu historia y la nuestra. Durante 20 años, Radio Mex ha estado contigo, acompañando tus alegrías, tus retos y cada paso de tu camino. Hoy celebramos lo más importante, estar juntos. Radio Mex, 20 años juntos de ser la radio de hoy. CineDot, el punto de encuentro entre tu celular y la pantalla grande. Disfruta tus películas acompañadas de lo mejor de nuestra dulcería sin tener que hacer fila. Conecta con los mejores estrenos en cinedot.com.mx o descarga la aplicación CineDot, conéctate. Hola, soy el doctor César Lozano y me da tanto gusto estar en la radio de hoy, en Radio Mex, por el placer de vivir, un programa ameno, divertido y muy constructivo que te va a ayudar a ver la vida diferente. A través de Radio Mex, no te lo pierdas, 9 de la noche, todos los días. El fentanilo destruye tu cuerpo. El ejercicio te hace fuerte. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Las verdaderas amistades te cuidan. El fentanilo te mata. Una familia unida te da vida. Aléjate de las drogas. Les ponen fentanilo para hacerlas más adictivas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Gobierno de México. Escucha Radio Mex Noticias y conéctate con Carlos Gómez Camacho. De lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde con la información más relevante a nivel nacional, estatal e internacional. Radio Mex, la radio de hoy. Este domingo en la Hora Nacional celebramos a nuestras personas adultas mayores. Además, les contamos las novedades del certamen México Canta. Visitaremos el Archivo General de la Nación, donde se encuentra la memoria documental de México. Les compartiremos recomendaciones para este regreso a clases. Y hablaremos sobre salud geriátrica. Leos y Charos esperamos este domingo a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Despiértate con la mejor actitud en un solo lugar, en El Delicioso con Dani, de 9 a 11 de la mañana, con la música más actual y lo mejor del mundo del cine. Así que conéctate solo aquí, en la radio de hoy.
Seguimos en Zona de Expertos con Abigail Yepes. Todavía tenemos más información, consejos y temas educativos preparados para ti. Continúa escuchándonos. Desde el centro de la inclusión y desde donde muchas personas, como me encantó lo que nos dijiste ahorita del corazón, mi querido Jardiel, porque exactamente ciencia y amor, y creo que con eso el mundo podría ser mucho mejor. Así es que, Jardiel, estamos en el último bloque de nuestro programa y se nos ve como agua. Yo siempre les digo a mis invitados, 10 minutos en la radio se nos van volando. Platícanos las fechas, quiénes pueden sumarse en Pleatón. También viene otro evento importante para ustedes, que la gente se sume. Ahorita nos muestras a los cochinitos para que la gente pueda venir a adoptar un cochinito y para que sigamos trabajando en conjunto. Así es que todo tuyo, la cámara. Muchísimas gracias. Pues bueno, de eso es invitarlos. Tenemos una serie de eventos. Vamos a empezar también con un torneo de pádel, le llamamos Padeltón, para todos los padelistas que quieran ayudar y participar y les guste competir en el Club La Cima. Ya les estaremos publicando en las redes sociales del CRIT Estado de México toda la información. Luego viene 1 y 2 de octubre, tenemos en Pleatón, donde tenemos a 40 empresas, tenemos pláticas de formación, de elaboración de currículo para personas con discapacidad, nos vamos a traer servicios médicos también de atención para personas con discapacidad. El CRIT va a brindar servicios gratuitos esos días para valoraciones, no tienes que venir a buscar chamba. Si tienes a un adulto mayor que necesite una valoración de rehabilitación, la van a encontrar en el CRIT gratis. Vamos a darle al país pues mucho de lo que nos ha dado. Y no se olviden, el 10 de octubre es el evento Teletón. Es el evento Teletón. Invitarlos ese día sábado, al CRIT Estado de México. Hacemos un gran festival. En nuestras instalaciones tenemos música, tenemos comida, tenemos Critzaña, que Critzaña es padrísimo. Hacemos el CRIT para los niños. Entonces les damos una bata de doctor, le damos una bata de terapeuta, los contratamos, les pagamos con dinerito ahí para los niños, para que vayan luego a una tienda a comprarse algo que quieran. Pero es una experiencia muy bonita para sensibilizarlos sobre la labor que lleva un doctor, un médico, un odontólogo, un psicólogo, que nos ayudan en Teletón y se vuelvan parte de la familia Teletón. Wow, no, qué trabajo, Ariel. Definitivamente es que debe de ser algo sumamente enriquecedor el poder estar haciendo toda esta labor y el poder ayudar a la gente, pero sobre todo ubicarnos en un punto de la realidad y saber que hoy México y el mundo tienen que cambiar y que todo empieza por algo, ¿no? Que empieza por una acción y que, insisto, no es una acción de caridad, es realmente a hacerles el espacio que tienen que tener en la vida y que debieron tener desde un principio, y sobre todo romper los mitos, sobre todo romper todas las barreras que nos limitan mucho. Dice mi jefa una frase que me encanta mucho, se la voy a robar: la ignorancia y la inocencia son atrevidas. Y yo creo que bajo este esquema de la ignorancia y de la inocencia, a veces en este desconocimiento, pues no entendemos lo que está pasando, no somos nada empáticos también, creo que nos hemos vuelto un mundo muy frío. Le echamos la culpa a la pandemia, ¿no? Decimos, oye, la pandemia nos hizo más alejados porque ya no somos de tanto contacto físico, pero al final del día, excusas puede haber infinidad. Lo que realmente es hacer las cosas que nos corresponden, ayudar. Enséñales el cochinito para que puedan venir a adoptarlo también. Las alcancías Teletón para que ustedes puedan venir. Ahí, ¿cómo pueden adquirir una alcancía? Acérquense al CRIT Estado de México. Aquí somos el estado que más alcancías desplaza. Tenemos el reto y el desafío de colocar 8,000 puerquitos como estos. O sea, yo le pido a Dios y a la voluntad de todo tu público para que se sume, porque siempre tenemos algo que dar. Desde un pesito, desde el compartir alguna información que sea de Fundación Teletón. O sea, no todo es dinero en esta vida, pero sí nos ayuda que te vuelvas un vocero hoy. Si tú escuchaste la entrevista, que conoces un poco más y quieres venir a conocer el CRIT, las puertas están abiertas. El CRIT está abierto para toda la sociedad, para que venga a visitarnos, venga a conocer la labor que hacemos, porque no es un CRIT de la Fundación Teletón, es un CRIT
de todo México y de todo el Estado de México. ¿No le pueden localizar, Javier, si después da algún teléfono para que gente que pueda tener alguna duda? Porque, insisto, desconocemos tanto, hay quienes a lo mejor las redes sociales no luego no somos tan duchos para ese tema. Sí. ¿Dónde pueden pedir informes? ¿Dónde se pueden canalizar? 53 22 21 25 es el teléfono del CRIT. Por favor, si gustan llamar, estamos en todas las plataformas también. Tenemos WhatsApp, tenemos teléfono, tenemos redes sociales. En la red donde nos quieran localizar, estamos en Tlalnepantla, en el Estado de México, el CRIT más grande del país, Avi, que está al servicio. Okay. Hoy solo este CRIT atiende familias de 83 municipios del Estado de México, más el CRIT que tenemos en Nezahualcóyotl, más el Centro de Autismo Teletón. Eso no lo conoces, estás cordialmente invitada para cuando quieras conocer. Está en Ecatepec. Tenemos la Universidad Teletón también, que tiene las carreras de terapia física, terapia ocupacional. Acérquense. Y en este atrevimiento que está increíble la frase, acérquense a preguntar y a conocer un poco más de discapacidad. No somos tan lejanos. No es un evento de televisión. No es un evento de televisión Teletón. Es un evento de solidaridad que convoca a todo el país a hacer algo más por los demás. Claro, México se caracteriza por ser un país unido, porque cada que hemos tenido el temblor, los temblores, hemos tenido esas desgracias, pues obviamente nos unimos como mexicanos. Eso es lo que tiene el mexicano, que somos muy echados para adelante, que somos muy unidos y que entender que puede ser que el día de mañana, Dios no lo quiera, podemos tener un accidente, podemos tener alguna situación y eso nos va a poner en una situación que puede cambiar nuestra vida. Y que obviamente si hoy lo hacemos, eso nos lo va a retribuir, ¿no? No solamente la sociedad, no solamente a lo mejor, como dices, ¿no? Las cámaras y todo. Qué bueno que se suma una televisora, digo, y nosotros hoy por eso también nos sumamos, porque tenemos esa parte de cambiar. Creo que la educación es la herramienta, ¿no? Lo decía Nelson Mandela, es la herramienta más importante para cambiar el mundo y incidir y seguir haciéndolo. Y creo que eso es lo que ustedes hacen todos los días, ¿no? Capacitar y buscar esa forma de cómo llegar a la gente, cómo sensibilizarla, que entendamos lo que es la discapacidad, que no nos dé pena hablar, todos somos discapacitados y lo vemos desde una manera muy general, porque si nos hacemos unos test ahí ya psicopedagógicos, salimos medios malos, no todos tenemos un IQ elevado ni nada, ya desde ahí tenemos una discapacidad, luego el IQ está en el promedio, ¿no? Entonces, que es el coeficiente intelectual, entonces, súmense por favor, chequen las redes sociales y sobre todo, ya saben, tener próximas actividades aquí con Jardiel en este Teletón. Vengan, súmense y de verdad adopten una alcancía, ya me llevé la mía, ya para poder traerla y sobre todo con los chicos. Me comentaba Jardiel hace un momentito que un hijo de una de las compañeras líderes sindicales, por ejemplo, grabó su video, lo hizo y qué bonito que un niño se sume a esta causa, que un niño se comprometa tanto, ¿no? Que se sienta tan comprometido. Y es eso, las generaciones futuras son las que se van a comprometer y las que tenemos que ir reeducando para que sean, no niños, el famoso bullying que existe en las escuelas, que de repente se da, pues es desde casa, desde enseñarles los términos correctos, desde enseñarles que hoy por nosotros, mañana por ellos y que lo podemos hacer. Así que, mi querido público, tengan un maravilloso jueves. Nos vemos el próximo jueves aquí en la radio de hoy con otro programa. Jardiel, mil gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti por ser tan cercana al CRIT. Gracias por poner los micrófonos y las cámaras para dar a conocer este mensaje y por hablar de temas tan importantes. No, muchísimas gracias a ustedes y ya saben, nos vemos entonces aquí el 1 y 2 de octubre y el 10 de octubre. Aquí nos vemos en Teletón, vamos a darnos una vuelta y en el que nos divertimos y además también apoyamos, así es que no se lo pierdan. Que tengan un maravilloso jueves, nos vemos la próxima semana en Radio Mex, la radio de hoy. Así continuamos otra edición de Zona de Expertos. Gracias por acompañarnos y por ampliar tu conocimiento con nosotros. Nos escuchamos de nuevo de lunes a viernes, de 11 a 12 p.m. por la radio de hoy. ¿Sabías que desde